antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Acuérdense que quien escribe Génesis, ¿quién fue? Moisés. Moisés está mirando esto hacia atrás. Por eso él habla como era, porque cuando Lot miró eso, no había sido destruido todavía. Versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? ¿Qué significa eso? Fue poniendo sus tiendas. Cada vez un poquito más, hasta que ya estuvo adentro. Y el otro día lo leíamos. Que dice entonces el 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Él escogió el vivir en las ciudades y la ciudad le perdió la familia. Hermanos, les decía que hay un proceso porque algunas personas están tomando este concepto. Tenemos que salirnos de la ciudad por Y2K. Y2K, por lo que estamos informados y a medida que avanzan los días, viene a ser una realidad forjada por el enemigo de Dios, y si bien es cierto va a ser brava, va a haber problemas. Y2K no es el fin del mundo, hermanos. Y2K no es el fin del mundo, y Satanás está haciendo creer a la gente, viene Y2K y se acaba el mundo y se acaban las cosas. Mis hermanos, hay mucho todavía por suceder, que si bien es cierto va a suceder en forma muy ajustadita, muy compacto. El Y2K no es la venida de Jesús, y Satanás lo sabe, y Satanás lo que está tratando de hacer es de desviar la mente del pueblo de Dios de aquello que es lo más importante tener en cuenta ahora. ¿Y qué es lo más importante tener en cuenta ahora para el pueblo de Dios? ¿Y2K o el fin del tiempo de gracia? Para el pueblo de Dios, más importante que inclusive la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué digo esto, hermanos? ¿Saben por qué? Porque el fin del tiempo de gracia, si a mí me toca morir esta noche, pues a mí me llegó Jesús, hermanos. Y si yo estoy pensando que Jesús va a volver dentro de 2 o de 3 años, hermanos, el Señor puede venir antes para alguno de nosotros, porque puede tocarnos morir y tenemos que estar preparados el hoy, el ya, el ahora. ¿Y cómo podemos prepararnos? Haciéndole caso al Señor. Entonces hay por delante eventos mucho más portentosos. No estoy diciendo que no sea importante, que no lo tengamos que tener en cuenta, pero pongámoslo en una relación correcta con las circunstancias que nos están rodeando. Y2K, se habla de que va a ser el fin de la civilización. El otro día leía en un periódico y decía, el Y2K, el fin del mundo, posiblemente. El fin del capitalismo, never, decía en inglés, jamás. Ese es el plan que tienen, ¿no es cierto? O sea, el fin del mundo puede ser para los que están hablando del fin del mundo. Ahora, eso quiere decir que tenemos que sentarnos en una expectación tranquila y decir, no va a pasar nada. No, hermanos, cuando Satanás es dejado actuar por parte de Dios, les puedo asegurar una cosa, Satanás actúa. ¿Y qué hace Satanás? ¿Se cruza de brazos? Satanás destruye, hermanos. Satanás persigue, Satanás mata, Satanás miente, engaña, y engañará a todos los moradores de la tierra, dice, a todos. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con portentos pequeños? ¿Lo va a hacer con engaños pequeños? No, lo va a hacer con fuego del cielo si es necesario, curando a miles. Lo va a hacer despertando, entre comillas, a los muertos. Se bajarán, como en algunos lugares ya se está escuchando, que las vírgenes están bajándose de los pedestales y están hablando con voz dulce y amorosa a las personas. Satanás tiene planes para engañar al mundo, pero el mundo está siendo engañado por él ya y lo tiene bastante en el bolsillo. Él quiere engañar, no al mundo, a quien ya lo tiene engañado. Él quiere engañar a ¿quiénes? Al pueblo de Dios. Y hermanos, muchas veces el miedo y el temor son formas satánicas para engañar al pueblo de Dios. Yo no les estoy diciendo que no haya que prepararse, vamos a hablar de una preparación, pero no por Y2K. La preparación tiene que ser porque el Señor viene, y porque viene pronto. Y dice que grande va a ser la crisis, donde no podamos ni comprar ni vender. ¿Va a ser por Y2K? No, va a ser porque seremos fieles al Señor en el sábado, y el tema de sábado y domingo va a crear una crisis tremenda. Y2K puede ser
Habrá problemas con la electricidad porque la van a pagar, habrá problemas con las centrales termonucleares, las están apagando, habrá problemas, ¿y saben por qué Satanás quiere que la gente piense que esto es ya para el fin y que se termina todo? Porque entonces la gente pone su vista en algo que está aquí, cuando en realidad nosotros tenemos que estar con la vista por encima y más allá, tenemos que estar viendo la parte completa de este devenir, de esta historia, de este cierre, lo tenemos que ver como Dios lo mira, no como Satanás quiere que lo miremos. ¿No se dan cuenta, hermanos, que Satanás está haciendo también uso de la falsa profecía y del don profético falso a través de María, de Fátima y de los muchos que están hablando por allí, el Cristo, el Mesías, un enviado que camina por el mar de Galilea y que lo siguen y que un Hare Krishna y un vudú y un gurú? No, hermanos, hagámosle caso a lo que Dios nos ha dado, a su palabra y al espíritu de profecía. Y preparémonos como aquel que viendo que se acerca la destrucción, toma precaución, se prepara, si es necesario se esconde, sale, pero para hacer caso de lo que Dios pide, no para entrar en este frenesí que Satanás está metiendo a mucha gente con el tema de Y2K. Ya vamos a hablar un poquito más, pero vamos a ir avanzando en lo que respecta a los planes de Dios. Si ustedes me permiten, yo no soy un buen predicador. Me limito a leer y a compartir lo que Dios ya nos ha revelado. ¿Qué les parece, hermanos? Yo les podría estar aquí disertando de muchas cosas interesantes. Por cierto, son interesantes, a mí también me interesan, pero para eso ustedes están permitidos ir y estudiar y profundizar. Pero yo quiero que le preguntemos un poquito al espíritu de profecía. Si ustedes me permiten, me gustaría preguntarle al espíritu de profecía algunas cosas. Y que el espíritu de profecía nos conteste, porque son preguntas que ustedes tienen y que a ustedes les pueden interesar. Vamos a dejar que Dios hable a través de su sierva, porque allí está lo importante. ¿Qué es lo que Dios ha revelado a través del espíritu de Jesús, el testimonio de Jesús, que es parte integral de una de las características de estas dobles características del pueblo del remanente? ¿Guardan los mandamientos de Dios? Isaías 8:20. Ayúdenme, ¿qué dice? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque ¿qué? Ni que digan Y2K. Nos vamos a tener que preparar, pero para algo que va después del Y2K, hermanos. Tenemos que preparar, y tenemos que prepararnos ya, hermanos, no esperar hasta el 1 de enero. Pregunta, hermana White, hay una multitud de problemas que enfrenta la familia adventista del séptimo día hoy. Las diversiones, el vestuario, la dieta, la teología, la disciplina, un lugar donde vivir, mencionando solo unos pocos. ¿Qué solución usted ve para nuestros complejos desafíos en este último tiempo? El Evangelio simplifica maravillosamente los problemas de la vida. Las instrucciones que da, bien aprovechadas, resolverían muchas perplejidades y nos guardarían de muchos yerros. Nos enseña a estimar las cosas en su verdadero valor, a dedicar nuestro mayor esfuerzo a las cosas de mayor mérito, que son las que han de durar. Ustedes recuerdan esa cita donde dice: nuestra más importante tarea en nuestra vida debería ser la búsqueda de la espiritualidad. Puedo encontrar en la búsqueda de mi vida, en la espiritualidad, viviendo todos los días, escuchando música de los mariachis por un lado, música mambo, música cumbia, los raperos que están atrás y que me levantan un cartel allí de una persona semidesnuda y que me están bombardeando con las luces de la policía a las 3 de la mañana al lado de mi casa. No, hermanos, el Señor tiene otro plan para su pueblo. Y dice, necesitamos esta lección, todos, sobre quienes recae la responsabilidad de elegir morada. No deberían dejarse apartar del fin superior. Recuerden que el hogar terrenal ha de ser una preparación para el hogar celestial, del cual es símbolo. La vida es una escuela práctica de la que padres e hijos han de salir graduados para ingresar en la escuela superior de las mansiones de Dios. Sea este el propósito que dirija la elección del punto en que se piensa fundar vuestro hogar. Pastor, yo ya lo tengo fundado. Tal vez no en el lugar donde Dios desea. Hay que dejarse llevar por el deseo de No hay que dejarse llevar por el deseo de riquezas, ni por las exigencias de la moda, ni por las costumbres de la sociedad. Téngase antes presente lo que más favorezca la sencillez, la pureza, la salud y el verdadero mérito. Ministerio de Curación, página 281.
Fíjense para que no esté el cassette y se llegue a terminar en el lado, Rosmarie, por favor, que se puede llegar a terminar el lado y se nos corta. Pregunta, parece que usted estuviera favoreciendo el hogar rural o campestre como el ideal para la familia. ¿Podría, por favor, ampliar este tema, hermana White? ¿Cómo no?, dice la sierva de Dios. La vida en las ciudades es falsa y artificial. La intensa pasión por el dinero, el torbellino, el afán de los placeres, la fiebre de la ostentación, el lujo y la prodigalidad son otras tantas fuerzas que impiden a la mayoría de la humanidad que cumpla el verdadero fin de la vida. Abren la puerta a una infinidad de males y ejercen sobre la juventud un poder casi irresistible. Página 282 del mismo libro, El Ministerio de Curación. En vez de vivir donde solo pueden verse las obras de los hombres, nosotros nos ha tocado hoy día aquí vivir ¿dónde? Chicago. Hay otros que viven en Nueva York, hay otros que viven en Los Ángeles, otros que viven en Santo Domingo, otros que viven en San Juan, hay otros que viven en Buenos Aires. En vez de vivir donde solo puede verse la obra de los hombres y donde lo que se ve y se oye sugiere a menudo malos pensamientos, donde el alboroto y la confusión producen cansancio e inquietud, id a vivir donde podáis contemplar las obras de Dios y hallad la paz del espíritu en la belleza, quietud y solaz de la naturaleza. Descanse vuestra vista en los campos verdes, no en una foto puesta en la sala para mirar los campos verdes. Como a veces yo he entrado en algunos lugares, ¿le gusta la foto esta? Sí, la verdad que está bonita. Yo me detengo a mirar en esa foto y mi mente se recrea en la foto. Hermano, pero es una foto que no tiene aire, que no tiene olor suave de flores, a no ser que le pongan un poco de el aerosol, ¿no es cierto? Tremendo, ¿no es cierto? Descanse vuestra vista en los campos verdes, las arboledas, los collados, mirad hacia arriba, al firmamento azul, que el polvo y el humo de las ciudades nos oscurecieron, y respirad el aire vigorizador del cielo. Id a donde, lejos de las disturbaciones y disipaciones de la vida de la ciudad, podáis dar vuestro compañerismo a vuestros hijos y enseñarles a conocer a Dios por medio de sus obras y prepararlos para una vida de integridad y utilidad. Mismo libro, Ministerio de Curación, página 284. Ténganme un poquito de paciencia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque estas preguntas son importantísimas. Yo les puedo decir lo que yo pienso, pero ¿de qué vale? Lo que vale es lo que Dios ha dicho. Otra pregunta, ¿cuáles son los males que usted ve como una causa suficiente para que los adventistas del séptimo día consideren el salir de las ciudades? Una de las tentaciones más sutiles, aquí viene la respuesta, y peligrosa, que asaltan a los niños y a los jóvenes en las ciudades, es el afán de placeres. Nosotros tenemos 2 niños, y a ellos siempre les ha gustado lo que le gustan a muchos niños cuando pasan frente a un lugar donde están las pelotitas y esos tubitos, ¿no es cierto? ¿Qué dice acá? Que a los jóvenes y a los niños, si están expuestos continuamente a esto, es el afán de placeres. Muchos son los días de fiesta, los juegos y las carreras de caballos. En aquel entonces, hace 100 y algo de años, arrastran a miles. ¿Será que solamente hace 100 y algo de años? En todas las ciudades grandes hay un hipódromo y hay juegos de riña, y hay galgos, y hay gallos, y el torbellino de las excitaciones y del placer los distraen de los austeros deberes de la vida. El dinero que debiera ahorrarse para mejores fines se desperdicia en diversiones. Papá, déjame ir a jugar el jueguito electrónico. ¿Ustedes han escuchado eso? Dame unas moneditas, unas pesetitas, o un quarter, como dicen, ¿no? Debido a la actuación de compañías monopolizadoras y a los resultados de las confederaciones obreras y a las huelgas, las condiciones de la vida en las ciudades se hacen cada vez más difíciles. Graves disturbios nos aguardan y muchas familias se verán en la necesidad de abandonar las ciudades. El mismo libro, 282. Vamos a leer de otros libros, no se preocupen. Ahora la pregunta es, ¿será que, porque ahí vienen las preguntas, ¿sabes? ¿Será que los monopolios, será que ¿cómo dice acá? Las confederaciones obreras
¿Cómo se las llama a estas confederaciones obreras? Los sindicatos, las uniones. ¿Será que eso va a tener tanta incidencia? 326, aunque fe y obras no. A ver, espérenme un segundito, vamos a constatar esto, porque no quiero decir algo. Fe. Fundamentals of Christian Education, no es fe y obras. Fundamentals of Christian Education. 326, 1894. Enviaba a los hijos a escuelas ubicadas en la ciudad, donde toda clase de tentación aguarda para atraerlos y desmoralizarlos, y la obra de la edificación del carácter será, ¿cuántas veces más difícil? 10 veces más difícil. Porque es un gasto entero. Ponedlo y lo seguimos. ¿Pusiste otro? Muy bien. Cuando Dios le da este mensaje a Lot, cuando Dios le da el mensaje de escapa por tu vida, ¿qué es lo que Lot hizo? ¿Se acuerdan ustedes, bíblicamente? ¿Qué le dice Lot? Está bien, me voy a la montaña. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Por favor, déjame ir a la ciudad de Azor. Así, Zoar, déjame ir a esa ciudad. Es pequeña, no es tan mala. La inspiración comenta, ¿saben lo que ocurrió con esa ciudad? Dios le preservó la oportunidad de que él fuera, pero después se puso tan mala que él tuvo que salirse. Y entonces, ¿a dónde se metió a vivir? En una cueva. ¿Y saben lo que dice? Dios finalmente tuvo que ir y destruir a la ciudad pequeña. Ahora, esto es tema de otro momento, pero es parte integral. Porque si así como fue, así será. Entonces la pregunta es, ¿será que el Señor nos está llamando a que como Enoc, a que como Abraham, a que como todos los hombres de Dios que estuvieron dispuestos a ser enseñados por el Señor, ¿a dónde se iban a aprender sus enseñanzas del Señor? ¿A dónde? Al desierto, ¿se acuerdan? Salían a estar en contacto con el Señor. Ahí lo tenemos a un Juan el Bautista, 3 años y medio, toda su vida metido en el desierto, ¿verdad? Estoy pensando en 3 años y medio con el apóstol Pablo. Moisés, 40 años. Jesús, en contacto con la naturaleza. Qué hermoso poder estar aquí. Sí, hay carros que pasan por allá, pero hermanos, lo que dice el pastor Schmidt cada noche y cada mañana, que nos está invitando a salir a orar en contacto con la naturaleza. Vamos a hablar de esto. ¿Saben por qué es tan importante que nosotros le hagamos caso a Dios? Algunos piensan que es por el Y2K. Nicht, dicen los alemanes. No es por el Y2K, porque el Y2K es algo armado. Es algo armado por Satanás, hermanos. Puede que tenga incidencia y que sea usado por Satanás, ¿no es cierto?, como elemento catalizador para que entonces se den ciertas formas de leyes restrictivas y que entonces se impongan leyes de quitar la libertad. Lo podemos entender así. Hermanos, y si alguno no quiere entender estas cosas, aquí mismo en Chicago, en Estados Unidos, el otro día, ustedes saben que hubo corte de luz, ¿sí o no? Hubo corte de luz. Y algunos dicen, caray, el corte de luz en verano, nunca ha pasado esto así en verano, ¿no es cierto? Pero se sabe ya que son los cortes premeditadamente puestos en el plan que tiene este país y que están empezando a cerrar las centrales termonucleares. Y ¿saben una cosa? Uno empieza a analizar y dice, ajá, si ese plan por acá ya lo están poniendo en vigencia, ¿no será que el otro plan también lo van a poner en vigencia? ¿Y no será que el Y2K entonces va a tener bastante incidencia? Y es interesante porque hay mucha gente que dice, ¿sabe? Este tema no hay que analizarlo, no hay que hablar de esto, no hay que asustar a la gente. Que el Señor nos ayude para no ser tan simples, dice la Biblia, ¿no es cierto? De que tan simples el Señor nos deteste, porque aquellos a quien Dios le place darle la luz es para que no digan que después Dios no nos dio la luz. Somos el pueblo de la luz, hermano, somos el pueblo de la profecía, de la palabra, y tenemos que aprender de lo que Dios ya ha hecho en el pasado para entender cómo proceder ahora en este futuro, que se va a ir poniendo del todo especial. Y ya tenemos que ir cerrando, nos hemos pasado de tiempo, hermanos. Que el Señor nos dé la capacidad de cada día poder entender que Él nos está llamando. Somos un pueblo diferente. Entiéndanlo, hermanos. Yo lo tengo que entender. Le pido al Señor, Señor, que no me preocupe el que el sábado sea un día diferente. Gloria al nombre de Dios que es un día diferente, porque acá el que trae la idea de que tenemos que estar unidos y ser parte del mundo no es otro que Satanás, porque el que es amigo del mundo, ¿qué es de Dios? Enemigo. Y hermano, yo no quiero ser enemigo de Dios. ¿Y usted?
No, vamos a ser amigos del Señor. Y si el sábado es un día distintivo, si mi vestimenta tiene que ser distintiva, si mi comida tiene que ser distintiva, si todo lo que es el pueblo de Dios del último tiempo, con los mandamientos de Dios, no de las Naciones Unidas, no del papado, ni del protestantismo apóstata, ni de ninguno de los que están queriendo poner nuevos mandamientos, sino del Dios verdadero del cielo. Y acá no estoy hablando de los mandamientos de los adventistas del séptimo día, porque no es así, es el mandamiento que Dios dio, y por eso lo escribió con su propio dedo. Si somos un pueblo, y Dios está llamando a que todos nos unamos, eso sí, pero el verdadero ecumenismo, ¿no es cierto? El ecumenismo de la palabra de Dios, el ecumenismo que se basa en la palabra de Dios, en un así, dice el Señor. Si ese es el plan que Dios tiene, entonces avancemos y seamos el pueblo que el Señor quiere tener sobre esta tierra. Un pueblo que esté dispuesto a vivir o a morir de acuerdo a lo que Dios ha revelado. Que esta sea nuestra experiencia para gloria y honra de Dios, y que aunque con limitaciones, mis hermanos, porque las tenemos, y este servidor es el que más tiene de todos, con las limitaciones de la comprensión, con las limitaciones de lo que somos seres humanos, que podamos decirle al Señor, Señor, con humildad, tómame como enteramente tuyo. Haz de esta persona, de este siervo, de esta sierva, lo que tú quieras. Y Señor, toma mi mente, pon tu mente en mi mente, pon tus principios, pon tu palabra, y que podamos entonces vivir de acuerdo a los ideales que el Señor tiene. El Señor tiene ideales maravillosos para nosotros, hermanos. Y este congreso, este seminario o esta forma conjunta de seminarios, este retiro espiritual no ha sido otra cosa, hermanos. A veces ustedes piensan, un pastor, dos pastores, una profesora, un médico. No, hermanos. ¿Quién ha dispuesto que podamos tener esto para gloria y honra de Dios? El Señor Jesús desde lo alto. Y está bien que se hayan ido varios hermanos porque tenían que trabajar, no obstante nosotros podemos gozarnos, y está quedando registrado para que otros puedan a la vez compartirlo con sus amigos, con sus vecinos. Que el Señor nos ayude y que aprovechemos cada minuto que tengamos para orar, cada minuto que tengamos para compartir estas cosas. Yo estuve escuchando hoy por allí hermanos hablando de estas cosas. Hay otros que están hablando de bueyes perdidos, pero hay hermanos que están bien metidos en estas cosas. Que el Señor nos ayude a fortalecernos. Y si soy pastor, que me ayude a ser mejor pastor. Si soy laico, mejor laico. Si soy profesional, mejor profesional. A través de lo que Dios ha revelado, preparándonos para el pronto encuentro con Jesús. Es mi deseo y es mi oración. Amén. Hemos pasado el tiempo, no hay posibilidades de preguntas. Ya creo que lo vamos a tener que hacer en otro momento donde yo acorte el tiempo. Vamos entonces, ¿quién es el que